5, 6, 7, 8. Muy buenas compañeros, yo soy Ignacio Marín y hoy vamos a proceder a realizar la asignación número 38 correspondiente a la última semana del curso. De acuerdo. Entonces, ¿qué nos dice la asignación número 38? Bueno, esta nos dice, defínase sigma como una función que va desde el intervalo cerrado que va desde -1 hasta 1 en los números reales por el criterio sigma de x es igual a la integral que va desde 0 hasta x de 1 sobre raíz de 1 menos t al cuadrado de t, y luego nos dice sea S la inversa de sigma en el dominio apropiado. Demuestre a partir de la definición de sigma que S, la segunda derivada de S más S va a ser igual a 0. De acuerdo. Entonces, ¿qué necesitamos para demostrarla? Bueno, necesitamos del teorema de la derivada de una función inversa, el cual nos dice que precisamente la derivada de una función inversa va a ser 1 sobre la derivada de la función original evaluado en la función inversa. De acuerdo. Entonces, volviendo a la asignación, comenzaremos por el inicio, definiendo algunos elementos importantes. Entonces, comencemos recordando que sigma de x es igual a la integral que va desde 0 hasta x de 1 sobre raíz de 1 menos t al cuadrado de t. También es muy importante que definamos que s de x va a ser igual a la inversa de sigma de x. De acuerdo. Entonces, ahora, como tenemos que s de x es igual a la inversa de sigma de x, entonces yo tengo que si evaluamos sigma en s de x, esto va a dar igual a x. Esto porque si f a la menos 1 es la inversa de f, entonces f evaluado en f a la menos 1 de x va a ser igual a x. Entonces ahora nosotros tenemos esta expresión de acá. ¿Qué vamos a proceder a hacer? Vamos a derivarla a ambos lados, quedando de la siguiente manera. La derivada de sigma evaluado en s de x por la derivada de s de x va a ser igual a 1, que es la derivada de x. Y entonces, si pasamos lo que está multiplicando a la derivada de s de x a dividir al otro lado de la igualdad, nos queda que la primera derivada de s de x va a ser igual a 1 sobre la derivada de sigma evaluado en s de x. Entonces ahora nosotros tenemos esta expresión de acá. Recordemos que s de x era la inversa de sigma de x. Además de esto, recordemos la forma del teorema de la derivada de la función inversa, que esta nos dice que es 1 sobre la derivada de la función original evaluada en la función inversa, que si nos fijamos bien es precisamente lo que tenemos en la primera expresión de esta diapositiva. Entonces nosotros podemos reescribir esta expresión de aquí como 1 sobre la derivada de sigma evaluada en s de x. Pero ahora nos surge otra interrogante. ¿Cuál es la derivada de sigma? Bueno, esto es muy sencillo de descubrir. Recordemos que sigma de x es igual a la integral que va desde 0 hasta x de 1 sobre raíz de 1 menos t al cuadrado de t, y de manera general podemos decir que la derivada de cualquier integral que tenga dentro a f de x va a ser igual a s f de x. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la derivada de sigma va a ser igual a lo que está dentro de la integral, es decir, 1 sobre raíz de 1 menos t al cuadrado. Perfecto. Entonces, nosotros podemos reescribir esta ecuación como 1 sobre la derivada de sigma evaluado en s de x, que es precisamente esta expresión que tenemos acá, que si la trabajamos un poquitito más podemos llegar a esta de acá,
Por lo tanto, la derivada de s de x va a ser igual a la raíz de 1 menos s de x al cuadrado. Perfecto. Ahora nosotros tenemos esta derivada de acá. Vamos a proceder a buscar la segunda derivada de s de x, que es precisamente derivar la expresión que nosotros tenemos hasta arriba, la primera derivada, quedando de esta manera. La segunda derivada de s de x va a ser igual a 1 sobre 2 por raíz de 1 menos s de x al cuadrado por menos 2 s de x por la primera derivada de s de x, que si nos fijamos hasta arriba en la diapositiva, nosotros tenemos ese valor, el cual podemos sustituir de esta manera. Entonces, si nosotros comenzamos a reducir esa expresión que nosotros tenemos ahí, podemos llegar a que la segunda derivada de s de x va a ser igual a menos s de x. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nosotros tenemos esta expresión, que si nosotros pasamos al otro lado de la igualdad, el menos s de x, nos queda precisamente lo que queríamos demostrar, que la segunda derivada de s de x más s de x va a ser igual a 0. Con esto terminamos con la demostración de esta asignación. Les doy muchísimas gracias a todos por su atención.